¡No! Buenas. Como todos sabemos, este tipo de máscara es mucho más típica del carnaval que de Halloween. Sin embargo, su historia es realmente espeluznante y bastante interesante, porque si no, no la contaría aquí, por supuesto. Así que creo que está bastante bien para contarla en esta época del año y dar un par de ideas para el disfraz. Si os interesa, quedaos conmigo en este segundo especial de Halloween. Estas máscaras son muy conocidas por el carnaval veneciano, sin embargo podemos encontrarlas en sus calles en cualquier época del año. El nombre de la máscara, el médico de la peste. Pues bien, durante el siglo XIV una pandemia azotó toda Europa y parte del extranjero, pero en concreto Europa, la llamada peste negra. Esta pandemia fue tan grave que acabó con todo el sistema económico y aceleró la industrialización, ya que murió aproximadamente un 60% de la población. Pero ¿cuáles eran las características de la peste negra? Pues bien, las características se veían principalmente en las pliegues de la piel, como podían ser cuello, axilas o ingles. Allí se creaban unas especies de pupas, de ampollas que eran las llamadas bubas, de ahí la peste bubónica, que emanaban sustancias negruzcas, llegaban a explotar y hacía que la peste se extendiera. Además, la enfermedad traía consigo una enorme fiebre que llegaba a provocar delirios. El contagio era muy probable y la supervivencia casi imposible. En Italia, el gran brote tuvo lugar durante el siglo XVI-XVII, especialmente en ciudades como Venecia, donde empezó a surgir. De hecho, si viajáis a Italia y vais con los vaporetos que rodean la ciudad, podréis ver que hay islitas donde encontraréis ruinas, pues estas ruinas eran hospitales para los enfermos de peste, donde llevaban a todos, incluso a los que solo eran sospechosos de contagio. Allí los aislaban y la población estaba relativamente más segura. Conociendo ya los venecianos las consecuencias que podría traer la peste, se crearon dos figuras públicas. El primero era el magistrato de la sanidad, que se encargaba de la seguridad de los ciudadanos sanos. El segundo, el médico o dottore de la peste, que se encargaba de los enfermos y los muertos. Lo más lógico es pensar que la gente que llevaba esta máscara, los doctores o médicos de la peste, eran realmente médicos. Sin embargo, muy poco de ellos lo eran. Muchos médicos, al ver la pandemia, huyeron por miedo al contagio, tampoco había tantos médicos como hoy en día, así que la mayoría eran algunos estudiantes de medicina, otros con algunos conocimientos básicos de sanidad, o incluso podían llegar a ser simples artesanos, fruteros, que al llegar la peste, pues decidieron intentar salir un poco de su pobreza y ayudar a otras personas, es decir, que se arriesgaron al contagio por alguna razón. Y es que el trabajo no solo era peligroso, sino muy duro. No solo se trataba de curar a los enfermos, de tratar a los enfermos, sino de prepararlos y deshacerse del cuerpo una vez estaban muertos. Incluso, como no muchos podían acercarse a ellos, a veces hacían algo así como de cura, dando un adiós, una extrema unción a su manera. Además, los tratamientos que debían aplicar tampoco eran muy agradables, iban desde sangrías hasta la aplicación de sanguijuelas y cositas así como sapos en las llagas para intentar que absorbieran el líquido. Es decir, quien estaba en ese trabajo necesitaba mucho el dinero o era un gran amante de la humanidad. Pero vayamos a algo muy interesante. ¿Por qué los médicos de la peste vestían así? Pues, lo creáis o no, para lo que ellos lo querían tenía muchísima utilidad. Empecemos con el pico. ¿Por qué este pico tan alargado? Pues bien, tenía dos razones principales. La primera era que marcaba una distancia de seguridad con el rostro o el cuerpo del enfermo, impidiendo que el aliento envenenado del enfermo, que la enfermedad llegase hasta ellos mucho. La segunda era que utilizaban el final del pico para llenarlo de paja, florecillas de olor y drogas incluso, ya que primero metían la paja para asegurar que filtraba el aire, después ponían las flores para que no tuvieran que aspirar la enfermedad y a veces alguna droga para relajarse un poco, como láudano. De igual modo, los médicos iban con unas gafas con cristal
que servían para que el globo ocular no estuviera tampoco en contacto con la enfermedad, o si explotaba algún bubo no llegase hasta sus ojitos. Aparte de esta máscara, los doctores de la peste llevaban un traje, una especie de túnica pesada hecha con cuero de cabra para que nada pudiera penetrar en su piel. Llevaban la túnica bien remetida en los pantalones y los pantalones bien remetidos en las botas. Pero nada escapaba a cubrirse de la peste. Se ponían también un gorrito y por supuesto guantes. El atuendo terminaba con un bastón. Los médicos de la peste siempre llevaban un bastón. ¿Para qué? Para no tener que tocar a los enfermos con las manos. De hecho, a veces cuando no había más remedio que morir para el enfermo, pues utilizaban ese bastón para expiar los pecados de esa persona. A pesar de que murió muchísima gente, hay muchísimo que agradecer a estos médicos que arriesgaron su vida por intentar salvar a una parte de la población. De hecho, por eso en Venecia se les sigue rindiendo homenaje vendiendo estas máscaras en todas las esquinas, que aparte ahora supongo que también pues vende mucho. Así que ya sabéis, si queréis un disfraz con historia y que aparte de miedo, yo aconsejo sin duda el médico de la peste. Aparte así, nosotros también rendimos homenaje a estas valientes personas. Y espero que os haya gustado este segundo especial de Halloween. Besos venecianos y nos vemos en el siguiente especial.